Ok, bueno, ya que está la mayoría, vamos a empezar la clase. Ah, sí, primero, eso, cierto. ¿Tienen dudas del cuadernillo? A ver, ¿cuáles? Déjenme nada más lo... A ver, ¿qué dudas tienen? Ah, sí, ahí. Ah, ya, déjenme ver. No sé, es lo del paracaidistas, ¿verdad? Ujú, ya. Coincido. A ver, lo hicieron bueno, ya ahí ustedes tuvieron que haber hecho, bueno, hicieron iteraciones, ¿verdad? Dices, lo hiciste así. Y, bueno, en teoría, si se dan cuenta después de cierto tiempo, ya les va a dar un valor constante, ¿no? Ajá. Pues en realidad sí, ajá, sí. De hecho, así es el problema porque en realidad no nos dice, sí les entiendo que a lo mejor faltaría en qué tiempo va a abrir el paracaídas, ¿no? Pero, pues como ven, se tiene que llegar a un punto en el cual debido a la resistencia del aire, pues la velocidad llega básicamente a estar constante, ¿no? Entonces, suponiendo que tenga mucho tiempo de caída libre, pues esa sería su respuesta, básicamente que pues no va a sobrepasar esa velocidad. Ya va a estar cayendo en caída libre a esa velocidad hasta que abra su paracaídas. Eso es en el uno. O sea, o sea que así como lo hicieron en los pasos que hayan hecho de segundos, pues está bien. Cuando ya llegaron a su valor constante. Y para el 2 pues es aplicar el Euler, ¿no? En esa otra, en la fórmula. Ajá, y también son iteraciones.
Aunque bueno, en el uno en realidad nada más es aplicar la fórmula, ¿no? Directamente. Porque les va a dar la velocidad terminal, que es gravedad, masa, el coeficiente. 1 menos e a la menos coeficiente, masa, tiempo. Ah, bueno, es que va a depender del tiempo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, bueno, en ese sí, así está bien. Como les va a quedar una fórmula ya nada más que vaya del tiempo, lo pueden hacer así, no hacen cálculos con diferentes tiempos y ya llegan al valor constante. El otro es con el de Euler, es ir haciendo las iteraciones cada 2 segundos. Y también van a llegar al valor constante eventualmente. Y en el tercero, es básicamente ponerlo de la ecuación, la velocidad, en la diferencial. Y que hagan su pequeño modelito. Ah, ajá, sí, ajá. Mm, bueno, hay nada más una cosa, ahí donde dice x de 0 es igual a 0, ¿eh? Porque ya ven que es un error ese es un error del PDF. Más déjenme ver ahorita la corrección porque creo que ese es un error. Déjenme lo busco. Pero si no, ese sí es, ese ahí es un error. El 5 no es un 5, debería de ser un igual, ¿eh? O sea, van a asumir que x de 0 es igual a 0. Sí, entonces en el uno, como tienen que hacer una solución analítica, ahí tendrían que integrar y resolver, ¿verdad? Para x. Y en el inciso B es cambiar por deltas y hacerlo según el método de Euler. ¿Sí? No, ahí en el inciso B la van a tener de x sobre dy y les va a quedar igual a la ecuación 1.1, ¿no? Que es la velocidad. Y lo van a separar por deltas como el de Euler. Entonces vas a tener el delta x y del otro lado el delta y. Y pues lo van a tener que separar como el x en el tiempo y más 1, x. Ajá, así lo van a tener que separar con sus deltas. Ajá, en el B. Lo tendrían que separar así para que les den. eh, no, sí, para hacerlo por pasos, pues. Como Euler siempre, pues. Y bueno, en el B, que es en el de Euler, pues es usando la 1.3 y la 1.4, ¿no? Que es lo que está allá abajo.
Ajá. A ver, despejar la 1.4 y sustituirla en la 1.3. Ah, ujú. Sí, lo que pasa es que nos pide que determinemos la velocidad y la distancia. Ah, bueno, ya sé qué más, ya sé por qué está mal la otra cosa. Que dice dx sobre dy, pero la y también está mal, tiene que ser un tiempo. Dx sobre dt. Y entonces no, así está bien, porque, o sea, tienes que hacerlo dos veces. El primero es el dx sobre dt y sustituir la velocidad por la 1.1 y hacer los cálculos para la distancia. Y en la segunda, con la de abajo, la 1.4, y también sustituir la velocidad. Se fijan ahí está otra vez la velocidad. Entonces con esa velocidad ya hacen de nuevo el delta t, que va a estar acá de un lado. Y ya calculan ahora, pero la velocidad. ¿Sí? Y nada más graficar las dos juntas. Bueno, más bien graficar lo que les dé numéricamente y la solución analítica, ¿no? La integral propia que van a hacer. Esos serían los primeros tres, ¿no? Que son los tres relacionados. Entonces nada más acuérdense la en la ecuación 1.3 es de x sobre dt y el 5 tiene que ser un igual. Y creo que ya es ahorita todo el error que tenemos. Déjame nada más les digo si sí está bien todo lo más que la vemos. Sí, no, sí está. Eh, bueno, no, estaba revisando los primeros tres las ecuaciones, pero ya con eso está bien. Y luego, es que son días del tiempo. De 0 a 10 días. Sí, son días, por eso son días. ¿Vale? En el 5 son días las unidades de tiempo. ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Con eso ya quedó todo claro? Bueno, más o menos. Ajá. Cuando, o sea, para separar por Euler, ¿verdad? Tiene que ser la TI, la... Ajá, ajá, sí, la anterior.
Es que como acuérdense que van a estar variando en teoría el nivel. Entonces el nivel del tanque, como es el mismo cilindro que habíamos hecho originalmente en clase, recuerdan que Y era igual a cero cuando estaba en la mitad del tanque. O sea, sí les puede dar negativo la altura Y. Pero eso significa que la altura está por debajo de la mitad del tanque. Nada más. ¿Vale? ¿Alguna duda más? A ver si ya todo bien. Ok. Entonces sí, vamos a seguir con lo de cinética. Recuerden que nos habíamos quedado en esa parte donde habíamos visto apenas lo de los órdenes de reacción. Entonces ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos nada más para entender un poquito, bueno, cómo se lo de la escritura, ¿no? Porque habíamos visto que se escriben, vamos para recapitular y que no se les olvide. Recuerden que habíamos quedado que la velocidad de reacción es el cambio de la concentración con respecto al tiempo y que la podemos escribir de cualquiera de los reactivos o productos, siempre y cuando se divida entre su coeficiente estequiométrico. Y que los órdenes son eh, la potencia a la cual está elevada las concentraciones y no tienen por qué ser iguales a los coeficientes estequiométricos. Y entonces en este caso lo mismo escribir 1 menos alfa el de A sobre T, sería igual a lo mismo que escribir 1 sobre beta, inicial de B sobre T, debe ser igual a escribir 1 sobre gamma, inicial de C sobre T. Y también tiene que ser igual a escribir 1 sobre lambda, inicial de L sobre el tiempo. Y lo mismo con I, ¿sale? Las expresiones tienen que ser todas iguales, siempre. Siempre que esté dividido entre su coeficiente estequiométrico. Y la velocidad de reacción, o sea, todo esto, siempre va a ser igual a a este producto, porque nunca va a dejar de depender de los reactivos, la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, en eso, para esos pequeños ejemplos, por ejemplo, ahí está la descomposición del peróxido de hidrógeno que habíamos visto en clases pasadas, un pequeño ejemplo en el que veíamos cómo calculábamos la velocidad de la reacción con valores ya experimentales. Y bueno, en este caso sabemos que el orden de reacción con respecto al peróxido es 1. Entonces, como es el único reactivo, el orden global de la reacción tiene que ser 1. Y la velocidad de la reacción, por ende, se tiene que escribir así. Recuerda que les había dicho que muchos lados le llaman R. Es lo mismo que escribir menos diferencial de la concentración del peróxido por el tiempo es igual a K por la concentración del peróxido. ¿Por qué? Porque este es el reactivo y está elevado a la 1, o sea, a su orden. Este es en el caso en el que ya conocemos la reacción y ya sabemos de qué orden, ¿no? Aquí ya nos está diciendo que es de 1 y como es el único reactivo, entonces la reacción global tiene que ser de orden 1. En el segundo ejemplo es la decomposición del NH3. Entonces aquí nos dice con respecto al NH3 el orden de la reacción es 0. Por lo tanto, como también es el único reactivo, el orden global es 0. Entonces por eso mi velocidad de reacción R tiene que ser igual a K. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicada la concentración del NH3 elevado a la 0.
Y por último, en la última reacción, si vemos, está NO2 más F2 nos da 2 NO2. Entonces nos dice que el orden con respecto a NO2 es 1 y con respecto a F2 es 1. Que si nosotros escribimos la velocidad de reacción así de esta forma, nos faltaría medio por el coeficiente estequiométrico. Si escribo la del NO2, tiene que ser igual a esto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que es de orden 1 con respecto al NO2 y de orden 1 con respecto al F2. ¿Eso qué significa? Que de orden global es 2. Si vemos la reacción globalmente, es de un orden 2. La reacción es de orden 2. Sin embargo, es de orden 1 con respecto al NO2 y es de orden 1 con respecto al F2. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente las reacciones de orden 1 comportan exponencialmente y tienden hacia el 0. Desde que tenemos tiempo y acá tenemos concentración, una reacción de orden 1 tendría que bajar exponencialmente y llegar aquí hasta el 0. Esto si graficáramos la concentración del NO2 o la del F2 únicamente. Sin embargo, una reacción global que es de orden 2 baja exponencialmente, pero nunca llega a 0 normalmente. Se queda así como quieta en un valor determinado. Entonces aquí, por ejemplo, como en este ejemplo es donde interfiere, si ustedes hicieran ya un experimento real, aquí es donde ya se puede modificar experimentalmente las condiciones para que se comporte de uno como un orden 2 o como un orden 1 y que es lo que sea más fácil para tratar con respecto al modelado. O sea, si yo digo, yo quiero tratar mi modelo como un orden 1, pues aumentamos mucho la concentración o del NO2 o la del F2 para que su concentración no se vea modificada y únicamente graficamos la concentración del reactivo limitante, ¿no? Por ejemplo, del NO2. Y como es limitante y es de orden 1 con respecto al NO2, se va a comportar como una reacción de orden 1. Sin embargo, si ponemos una relación equimolar de los dos, o bueno, las mismas cantidades de concentración inicial, de tal forma que se van a consumir al mismo tiempo, las dos concentraciones importan y por lo tanto se va a comportar como una reacción de orden 2. Y el modelado tendría que ser como una reacción de orden 2 en vez de un orden 1. ¿Vale? Entonces ya en la práctica, esto de la cinética nos sirve para eso, para saber modificar nuestras condiciones experimentales y poder hacer un modelado más simple, que muchas veces es lo que se prefiere. Por ejemplo, si es de orden 2, yo sé que la reacción a lo mejor nunca va a llegar a un final. Y a lo mejor yo quiero que sí se acabe, entonces yo pongo un reactivo en exceso y el otro no. Y yo ya sé que en tiempo determinado, el reactivo limitante se va a terminar, porque se va a comportar como un orden 1. Sí, más o menos. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, miren, para ir practicando el escribir las ecuaciones de velocidad y demás. Entonces nos dice el ejemplo. A 600 Kelvin, la descomposición del NO2 es de segundo orden, con una velocidad de 2.0 por 10 a la menos 3 mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Cuando la concentración del NO2 es 0.080 molar, o sea, moles sobre litro. Entonces, como primer inciso, nos dice, escribe la ecuación de velocidad, después calcula la constante de velocidad y cuáles son sus unidades, y por último, cuál será la velocidad de cuando la concentración del NO2 sea 0.020 molar. Entonces, para el inciso A, nada más nos pide escribir la ecuación de velocidad. ¿Cómo escribimos la ecuación de velocidad de esta reacción? Empezamos primero con la velocidad de reacción es el diferencial de los reactivos, ¿verdad? Menos NO2.
con respecto al tiempo. Y esa es mi velocidad de reacción. Esto que va a ser igual según lo que vimos ahorita, la clase pasada y demás. Aquí tiene que ser igual la velocidad de reacción en esa reacción si sabemos que es de segundo orden. Acá por la concentración del NO2 al cuadrado. Acá por la concentración del NO2 al cuadrado, ¿verdad? Está de orden 2 y depende de los reactivos únicamente. Entonces, acuérdense, nada más para recalcarles, que no se les olvide, esto va a ser igual que si lo ven en los libros como R, como menos R, como una V o una nu. Y también esta velocidad de reacción tiene que ser igual para los productos, ¿verdad? Siempre y cuando esté dividido entre su coeficiente estequiométrico. Bueno, entonces así la escribimos. Entonces la velocidad de reacción ya la conocemos, que es esta, que es 2 por 10 a la menos 3 mol sobre litro segundo. Bueno, primero el inciso A ya sería todo esto, ¿ok? Así, así escribimos nuestra ecuación de velocidad. Ahora nos pide calcular la constante. La constante es la K. En este caso, como es una reacción de segundo orden, vamos a tener una constante de velocidad de segundo orden. ¿Cómo la calculamos? Como este valor ya lo conocemos, ya conocemos la velocidad, que es 2 por 10 a la menos 3. Esto va a ser 2 por 10 a la menos 3. Es mols por litro son molar por segundo, ¿verdad? Esa es la velocidad. Y conocemos la concentración del NO2, que va a ser 0.080 molar al cuadrado. Entonces, de aquí lo único que nos queda es despejarlo acá. ¿Qué valor tiene mi constante? Segundos a la menos uno. Ah, Ah, el no, valor, porque el mol es digo, el cuadrado. cálculo. ¿Cuánto les dio el cálculo? El 2 entre, bueno, el 2 por 10 a la menos 3 entre los puntos. Pero sí, ¿qué unidades les da? No, ya les da molar a la menos 1 y segundos a la menos 1, ¿no? Entonces esas unidades son las que corresponderían para una constante de segundo orden, concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1. ¿Y qué significa esta constante? Pues normalmente es lo que sigue, las constantes son una representación o bueno, una forma cualitativa de saber qué tan rápida o lenta es una reacción. En este caso yo tendré que compararla contra otra constante de segundo orden para que sean comparables y decir, esta reacción es más rápida que la otra. Entonces muchas veces lo que se hace es eso, ¿no? Comparar diferentes condiciones de reacción para saber cuál va a ser mejor para un caso específico. Y eso se comparan con las constantes. Si tenemos un valor mayor o un menor. Bueno, aquí en este caso, como, bueno, en teoría, si obtuviéramos el valor de la constante real, no varía, ¿no? Así ya es, por eso es una constante. Pero hay casos en los que, como se juega con las condiciones experimentales, las constantes no representan como tal una constante, sino la constante para esas condiciones específicas. Pero bueno, aquí ya calculamos la constante. Este fue el inciso B. Calcular mi constante de velocidad. Ahora sí, el inciso C, que nos pide calcular la velocidad cuando la concentración del NO2 sea 0.02 molar. Ahora nos pide calcular la velocidad, o sea, esto, o la R, ¿no? Como ya conocemos el valor de la constante,
Solamente necesitamos multiplicar la constante por la concentración al cuadrado, ¿verdad? Porque es K por NO2 al cuadrado. Entonces, ¿qué valor les da ahí de velocidad? Ahí estoy mal. 31.25. Entonces, ahí, ¿cuánto les va a dar? 1.25 por 10 a la menos 4. 1.25 por 10 a la menos 4. Molar sobre segundos, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí. Estamos disminuyendo la concentración de 0.8, de 0.08 a 0.02. ¿Cuántas veces disminuyó la concentración? 4, ¿verdad? La concentración del NO2 la estamos disminuyendo 4 veces. ¿Cuántas veces disminuye la velocidad de reacción? De este a este. Del 1.25 por 10 a la menos 4 al 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuántas veces está disminuyendo? 16. 16 veces, ¿verdad? Es decir, que una disminución de 4 veces en la concentración va a hacer que mi reacción se lleve a cabo, o bueno, se tarde 16 veces más. ¿Por qué? Porque está consumiendo 16 veces más lento. Entonces ahí nos damos cuenta que la velocidad de reacción depende de la concentración de los reactivos. Y se dan cuenta de que es un comportamiento exponencial. La concentración decae 4 veces, la velocidad 16. Es por eso que en las reacciones se toman estos modelos porque no los podemos tomar, bueno, muchas veces no se puede tomar como tal linealmente. Y normalmente en las reacciones pues no, o sea, y tampoco es que si le aumentamos entonces de 0.08 a 0.16, vamos a tener un aumento de 16 veces hacia arriba, ¿no? Superiormente. Normalmente el aumento es muy lento o tenemos un límite. Entonces, normalmente hay unas condiciones en las cuales van a ser como las idóneas en las que podemos llevar a cabo nuestra reacción. Y es por eso que se hacen modelos y análisis cinéticos, porque nos sirve esta constante para poder predecir cómo se va a llevar a cabo ahora esta reacción, pero en otra condición diferente. Por ejemplo, aquí nada más varió la concentración, pero así podemos ir variando en diferentes condiciones para saber qué es lo que va a pasar con mi reacción si yo modifico mis condiciones. ¿Vale? Ahora sí, así de forma ejemplificada, la influencia del orden de reacción en las reacciones sería como esta gráfica. Aquí es concentración del reactivo. Entonces ahí tenemos graficadas. Por ejemplo, aquí sería la gráfica para la reacción hipotética donde A me da L, ¿no? Suponiendo que fuera primero de orden 0, de orden 1 y de orden 2. Así es como se verían las gráficas.
Entonces, si la reacción, por ejemplo, la pasada decía que era de orden 2, es decir, que sabemos que se va a comportar como una gráfica que tiene un decrecimiento exponencial y luego, pero esta no tiende al cero, esta tiende así a un valor. Que depende, el valor ese va a depender de la concentración y de la reacción. Si fuera de primer orden, sería igual a un decrecimiento exponencial, pero llega al cero normalmente. Y la de orden cero tiene un comportamiento lineal completamente. Pero, ¿cómo vamos a saber en una reacción a qué orden le corresponde? O sea, no vamos a estar graficando tiempo y concentración y ver así como que a ojo de buen cubero, ¿no? Si es de primero o de segundo de orden cero. Sino que ya tenemos ciertos modelos que son los que se obtienen de forma, o bueno, se obtuvieron de forma empírica y que son los más útiles hasta la fecha. Y obviamente pues también tienen sus restricciones. Por ejemplo, ¿qué problema ustedes le ven o bueno, sí, cómo diferenciarían, por ejemplo, una reacción de primer orden o de segundo orden, si las dos son exponenciales? Y por ejemplo, si nada más vieran la gráfica cortada hasta aquí, pues a lo mejor ustedes las van a ver iguales, ¿no? O sea, son dos exponenciales y ya. No sabemos si es de primero o de segundo orden. Entonces, estos modelos empíricos tienen también esa restricción, que la reacción se tiene que dejar llegar hasta cierto punto en el cual haya pasado al menos más del 60% de la reacción. ¿Por qué? Porque si es de un orden uno o de orden 2, los exponenciales antes de llegar hasta esta zona de acá son prácticamente iguales. Entonces, si ustedes lo modelan como un exponencial de orden uno o como un exponencial de orden 2, prácticamente les va a quedar igual, ¿no? O sea, y no van a saber diferenciar el orden de su reacción. Y bueno, con eso también importa lo de las unidades. ¿Por qué? Porque cada constante de velocidad tiene diferentes unidades de acuerdo al orden de reacción. Por ejemplo, esta tabla la saqué del libro de cinética del S.R. Logan, de Fundamentos de Cinética Química. Y aquí trae las unidades que le corresponde a cada constante de velocidad. Pero yo les recomiendo que no se las graben. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar usando concentraciones en moles sobre litro, ¿no? Mol sobre decímetro cúbico. Nunca o a lo mejor no siempre están usando unidades en segundos. Muchas veces los experimentos cinéticos duran horas, las reacciones. Entonces, en vez de segundos, usas minutos o horas. Entonces, la constante se expresa en las unidades que tú tengas en tu gráfica. De tiempo o de concentración, porque la concentración nada más hay molar, ¿saben? Hay normal, hay partes por millón, partes por billón. Cualquier unidad de concentración que ustedes tengan, ¿saben? Es la que va a tener aquí su constante de velocidad. Y bueno, aquí estas que vemos acá son las ecuaciones integradas de velocidad, así se llaman. ¿De dónde salen esas? Estos son los modelos empíricos que se utilizan para determinar el orden de una reacción. Y como buen modelo empírico, cuando tenemos una reacción, si no sabemos de qué orden es, ¿cómo vamos a saber? Pues haciendo el experimento y probando cada uno de estos modelos. Y una vez que pruebas los modelos, ves a cuál es el que se ajusta mejor y ese va a ser el orden de tu reacción. Es la forma en la que se determina el orden de una reacción. Y es más fácil que tratar de determinarlo analíticamente o de alguna otra forma, con algún otro modelo, de los que sí existen, pero pues es más difícil, ¿no? Es más fácil englobar todas las reacciones en estos tres. Bueno, más que nada en el orden cero, uno y 2. ¿Eh? Pues ahí está, pero es muy, muy raro. Prácticamente nada más se usan el cero, el uno y el 2. Entonces, ¿cómo llegamos a las ecuaciones integradas de velocidad? Pues bien fácil. Bueno,
Ahorita les pongo, bueno, estas son las ecuaciones integradas de velocidad para determinar el orden de la reacción, como les acababa de decir. Cuando tenemos ya nuestros datos de concentración y tiempo, normalmente para determinar nuestro orden de reacción hay que probar los tres modelos diferentes. Aquí vamos ahorita a hacer las ecuaciones integradas de velocidad para determinar el orden de reacción. Entonces esas se llaman así, ecuaciones, las ecuaciones integradas de velocidad. En todas las ecuaciones integradas de velocidad parten de una ecuación, de una reacción hipotética. La reacción hipotética está bien fácil. Siempre tenemos la reacción hipotética donde A me da L. Ahora, si suponemos que el orden es 0, ¿cómo sería nuestro modelo de la velocidad de reacción? Es bien fácil, ¿verdad? La velocidad de reacción es esto. Va a ser igual a acá. ¿Por qué? Porque ahí ya te estoy multiplicando por la concentración del reactivo, que es A, y está elevado a su orden, 0. Entonces, como su nombre lo indica, para llegar al modelo que nos va a representar una reacción de orden 0, hay que integrar esa ecuación. Entonces, ¿cómo integramos esa ecuación? Por separación de variables, ¿verdad? Bien fácil. Y luego hay que usar condiciones iniciales. En este caso, ¿cuáles van a ser mis condiciones iniciales? Pues, básicamente a mi tiempo 0, la concentración va a ser la concentración inicial, y a mi tiempo t, la concentración de A va a valer A. Estas son las condiciones iniciales y finales. Entonces, si yo paro esto, integro, tengo que menos la concentración de A es igual a K por T más C. Entonces, ¿qué se hace para obtener la constante de integración? Son las condiciones iniciales, ¿verdad? Tiempo vale 0, concentración es concentración inicial. La constante C es menos concentración inicial de A, usando las condiciones iniciales estas. Lo sustituimos de tal forma que mi modelo me va a quedar como menos la concentración de A es igual a K por T menos la concentración inicial de A. O lo mismo que le cambiamos el signo, ¿no? Menos K, T, más A inicial. Ahora, estas ecuaciones se utilizan así, de esta forma. ¿Por qué? Bueno, la de orden 0 es fácil, ¿no? Cuando el orden es 0, la gráfica de disminución es así, es lineal. Entonces no tiene pierde. Aquí sería con tiempo y concentración de A. Ahora de aquí, como si nosotros tenemos datos de tiempo, concentraciones, y es tiempo 0 y aquí una concentración inicial de A, luego que avanza el tiempo y acaba disminuyendo A hasta llegar a cierto valor de A o hasta el 0, ¿no? O sea, se consumió todo A, cierto tiempo. ¿Cómo se le hace? Si yo quisiera determinar la constante de velocidad, por ejemplo, ¿cómo le harían? Con la pendiente de la recta. Es una recta, ¿verdad? Entonces se puede usar su pendiente. Si se dan cuenta, esta cosa de aquí, con el modelo que acabamos de obtener para el orden 0, tiene forma de línea recta, como esto es y igual a nx más b, donde mi y es la concentración de A, mi pendiente es menos la constante,
Mi X es el tiempo y mi ordenada es la concentración inicial. Es decir, aquí donde choca el eje, pues mi B, que sería la concentración inicial de A. Esto tiene que tener una pendiente negativa por la forma de la gráfica, que es menos K. Y mi X y mi Y, ¿no? O sea, X tiempo, Y concentración de A. Entonces yo tengo que graficar mis datos cinéticos. Y si es una línea recta, a partir de la pendiente, yo tengo el valor de mi constante de velocidad. ¿Vale? ¿Y qué unidades va a tener aquí esta constante? Para que todo sea consistente de unidades, miren la concentración. Bueno, A y A iniciales tienen unidades de concentración, ¿verdad? Esta tiene unidades de concentración, esta tiene unidades de concentración. Esta tiene unidades de tiempo. ¿Qué unidades debe tener la K para que se puedan sumar sin tener problemas ahí de unidades? Es decir, yo en este término tengo unidades de concentración, en este tengo unidades de concentración. Por lo tanto, aquí debo de tener unidades de concentración. ¿Qué unidades debe de tener mi K para que multiplicado por el tiempo me dé unidades de concentración? Concentración sobre tiempo. Mi K debe tener unidades de concentración sobre tiempo. ¿Qué concentración y qué tiempo? Las que sean, ¿no? Puede ser días, minutos, horas, segundos, tiempo, el que sea. Concentración, molar, normal, partes por billón, las unidades que sean. Es decir, mientras sea de orden cero, nosotros podemos graficar cualquier concentración aquí, cualquier unidad de tiempo aquí, y la pendiente no se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo una línea recta. Lo único que va a cambiar acá son las unidades. Por eso les digo, no. Así los libros siempre nos dicen, va a ser molar sobre segundo. Pero no se queden con esas unidades. ¿Por qué no? Porque muchas veces ni siquiera se usan molares y ni siquiera se usan segundos. ¿No? Que lo van a ver en minutos, en horas, en todas las unidades que se imaginen de tiempo y de concentración. ¿Vale? Ese es el caso para las reacciones de orden cero. Siguiendo el mismo camino. Ahora vamos a suponer que tengo mi reacción donde A me da L, pero el orden es 1. Mi modelo sigue siendo la velocidad de reacción del reactivo A, va a ser igual a K por A, ¿verdad? Y aquí ya tiene su orden igual a 1. Las concentraciones, las condiciones iniciales siguen siendo las mismas, a tiempo igual a 0, yo tengo concentración inicial de A, y a tiempo igual a T yo tengo A. Entonces esto se sigue resolviendo por separación de variables. Integro aquí, integro acá. ¿Qué me va a dar esa integral? Menos el logaritmo natural de A es igual a K por T más C. Ahora de nuevo tiempo igual a 0. Entonces esto va a valer 0 y la C igual a menos el logaritmo natural la concentración inicial de A.
Lo sustituimos y el menos logaritmo natural de A igual a K por T menos logaritmo natural de A inicial. O le cambiamos el signo, ¿no? Logaritmo natural de A es igual a menos K por T más logaritmo natural de A inicial. Y de nuevo, esto sigue siendo una línea recta, ¿sí o no? O sea, si yo grafico esto, bueno, sería logaritmo natural de A. ¿Esto me tiene que dar una línea recta o no? Sí, ¿verdad? Nada más porque ahora mi Y, o sea, mi eje tiene que ser el logaritmo natural de A. Mi X sigue siendo el tiempo. Y mi pendiente sigue siendo menos mi K, mi constante. Y la ordenada ahora tiene que ser el logaritmo natural de la concentración inicial de A. Pero aquí este valor ahora va a ser el logaritmo natural de la concentración de A inicial. La pendiente sigue siendo la menos K negativa. Y el tiempo, el tiempo. Ahora, ¿qué unidades debo de tener aquí? Los logaritmos tienen que ser adimensionales. Es como si yo pasara este para acá restando y se dividen entre ellos y las unidades se van a eliminar. Entonces ya logaritmo natural de A inicial. Igual a menos K por T. Entonces, de hecho, si se dan cuenta, aquí para eliminar los logaritmos nosotros tenemos que poner exponenciales. Ahí se dan cuenta que la concentración de A depende exponencialmente del tiempo. Entonces, si nosotros, si tiene una reacción de orden 1 y en vez de graficar tiempo y logaritmo de la concentración grafican tiempo y concentración, pues forzosamente les tiene que dar así un exponencial. Al hacer esto, nosotros hacemos que esto se convierta en una línea recta. Y es más fácil usar una línea recta que una exponencial. Ahora, si los logaritmos son adimensionales, ¿qué unidades debe de tener mi constante K? 1/2. Tiempo a la menos 1, ¿verdad? Cualquier unidad de tiempo, segundos, minutos, horas, días. Pero siempre tiempo a la menos 1. Bueno, se me olvidó decirles acá en el pasado, bueno, esta era la ecuación integrada de velocidad, ¿verdad? Es la que nos importa. Aquí, este es el modelo que nos importa. Entonces, por ejemplo, esos modelos son los que tendríamos que estar probando en nuestro experimento cinético para ver si es orden 0, orden 1 o orden 2. Bien, y ahorita vamos a hacer la de orden 2. La de orden 2 es igualita. De nuevo tenemos donde A me da L. Pero ahora mi orden es 2. Bueno, de hecho el orden 2 tiene un poquito más de... Bueno, pueden tener diferentes resultados. Es como el modelo básico. Porque les digo que pueden tener resultados, porque no nada más pueden tener un orden 2 con donde A me da L, sino que ya pueden tener A más B y me da L. Y también puede ser un orden 2, pero es de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B. Pero aquí vamos a ver el tiempo que tenemos, vemos los modelos los más generales, ¿no? Que son estos. Ahora si mi reacción es de orden 2, mi velocidad de reacción K por A al cuadrado
Mis condiciones iniciales siguen siendo las mismas. A tiempo igual a 0, mi concentración es concentración inicial de A. A tiempo igual a T, mi concentración es A. Esto se sigue resolviendo igual. Separación de variables. Integramos. ¿Qué les va a dar esa integral ahora? A ver, clases de cálculo diferencial integral. ¿Cuál es el cuánto me da esta integral? Menos uno sobre la concentración de A. Menos 1 sobre concentración de A por el negativo me da positivo, ¿verdad? Ok, Es sí. decir, 1 sobre concentración de A. K por T más C. De nuevo usando mis condiciones iniciales. Tiempo 0. Concentración A inicial. Esto vale 0. Sustituyo. Y esa es ahora mi modelo para una reacción de orden 2. Y vuelve a ser una línea recta donde esto es y igual a n más b. Pero ahora queríamos tiempo y el inverso de la concentración. Y ahora la pendiente es positiva. Bueno, mi y tendría que ser el inverso de la concentración. Mi x es el tiempo. Mi pendiente es la constante. Y mi ordenada es el inverso de la concentración. ¿Verdad? Si aquí donde choque con el eje, esto tiene que ser el inverso de la concentración inicial de A. Entonces ahorita este es el que nos va. Este es el modelo que nos importa para las reacciones de orden 2. Entonces cada uno de estos que acabamos de hacer son se llaman ecuaciones integradas de velocidad. Ah, bueno, se me olvida. ¿Qué unidades tiene que tener aquí la constante para que me dé el inverso de concentración? Si se fijan, este tiene concentración a la menos 1, este tiene concentración a la menos 1. ¿Qué unidades tiene que tener la K para que multiplicado por el tiempo me den unidades de concentración a la menos 1? Concentración a la menos uno por segundo a la menos uno. Concentración a la menos 1 y tiempo a la menos 1, ¿verdad? Para que multiplicado por el tiempo se elimine y ya. Entonces estas van a ser las unidades de una constante de segundo orden. Entonces, como ven, cada constante tiene unidades diferentes que corresponden al orden de la reacción. Y lo que estamos haciendo con estos tres modelos, pasar de esto, no excepto en el orden 0 porque esa ya es una línea recta, pero igual estamos sacando la ecuación de la línea recta. Es pasar de esto a una gráfica en la que tenemos tiempo. Bueno, en realidad serían tres gráficas diferentes, ¿no? Pero que si las traslapamos nos van a dar líneas rectas. En vez de estar viendo estos exponenciales, nosotros vamos a se cambian los ejes. En vez de graficar concentración y tiempo, graficaríamos logaritmo, tiempo o inverso de la concentración y tiempo y obtendríamos líneas rectas. Y ahora sí, como es una línea recta, con la pendiente va a ser mi valor de mi constante. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Profe, ¿podría poner otra vez la de orden cero? Un poquito. Listo, gracias.
Orden 0, orden 1 y orden 2. De forma general, son esos los modelos. Y como les digo, todos estos modelos son completamente empíricos, pero pues son los que más sirven hasta la fecha. Y pues son los que más se utilizan. Bueno, más bien son los que todavía se utilizan. Y bueno, así de forma resumida son estos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para determinar el orden de la reacción? Tenemos que probar esos tres modelos, tanto el de orden 0, 1 y 2. Es decir, nosotros tenemos nuestros datos cinéticos de concentración y tiempo, y hay que transformarlos en esas tres cosas. Es decir, primero, por ejemplo, para el orden 0, pues graficarlos directos, ¿no? Tiempo y concentración. Y si me da una línea recta, pues seguramente sea de orden 0. Si no es una línea recta, bueno, y aunque lo sea, hay que probar los tres. Después hay que cambiar, en vez de concentración, hay que sacar el logaritmo natural de la concentración y graficar contra el tiempo. Después hay que sacar el inverso de la concentración y graficar contra el tiempo. ¿Cómo sé cuál es la línea recta que más se acerca? ¿Cómo sabemos qué tan buena es una, bueno, qué tan recta es una línea recta en estos casos? O a partir de los puntos que vamos a tener, ¿cómo le hacen para sacar la pendiente y cómo le hacen para sacar la ecuación de la línea recta? ¿Se acuerdan? Lo que utilizan. ¿Qué herramienta utilizan para sacar la ecuación de unos puntos que están alineados? Con una regresión lineal. ¿Sí? Se han hecho regresiones, ¿no? Sí. ¿Cómo saben qué tan buena es una regresión? Por el coeficiente. Con el Existe un coeficiente de coeficiente. correlación. Ajá. Entonces, entre más cercano esté al 1, es mejor, ¿verdad? Nuestra regresión. Entonces, aquí es igual, como normalmente lo que tenemos son datos experimentales, datos reales, pues va a tener un cierto acercamiento a la línea recta. Entonces, hay que hacer los tres modelos, graficarlos, sacar sus regresiones y con los coeficientes de correlación ver cuál es el modelo que mejor se ajusta a mis datos experimentales. El modelo que mejor se ajuste será el orden de mi reacción, ya sea 0, 1 o 2. Y así es como se determina. Es la forma más fácil, rápida y sencilla que existe hasta la fecha. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Bueno, ya tienen eso todo, ¿no? Bueno, este es nada más el resumen de todo. Esto es lo que se tiene que graficar. Estas serían las unidades de mi constante: concentración, tiempo a la menos 1, tiempo a la menos 1, y concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1, dependiendo del orden. Ahora vamos a hacer este ejercicio, miren. El ejercicio dice: en un estudio de la reacción de la piridina con el yoduro de etilo, esta es la piridina, este es el yoduro de etilo, dice, las concentraciones iniciales de ambos reactivos eran 0.1 mol sobre litro, o bueno, mol decímetro a la menos 3. La concentración del ion yoduro, el de acá, fue seguida con el tiempo, obteniéndose los siguientes valores. Entonces aquí tenemos los valores del tiempo en segundos y las concentraciones del ion yoduro en
molar, mol sobre litro. Entonces lo que nos pide es determine el orden de reacción y la constante de velocidad. Ahora, ¿cuál es la primera diferencia que ven con los datos cinéticos que tenemos y con los modelos que se supone que tenemos que graficar? Ahí tenemos nuestros datos de tiempo y concentración. Si los tomamos así y los graficamos, ¿corresponden a lo que tenemos aquí en los modelos que acabamos de obtener? ¿O no? Al de orden 1 y 0 no, sí, porque van creciendo. A ver, fíjense bien. ¿Qué concentración tenemos aquí en el problema? ¿Qué concentración nos da? ¿Producto o reactivo? Producto. Los modelos están basados en qué concentraciones. En las de los reactivos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la velocidad de la reacción depende de los reactivos, no de los productos? Por eso que si se dan cuenta, acá supusimos que nuestra reacción era A y me daba L. Entonces, todos nuestros modelos están hechos con respecto al reactivo. Siempre. Se dan cuenta, todos dependen del reactivo, miren. De la concentración del reactivo y de su concentración inicial del reactivo, ¿verdad? Nunca dependen de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Cambiar de la concentración del ion yoduro a una de los reactivos. Entonces eso es muy simple, ¿no? Se hace con estequiometría. Por ejemplo, yo aquí quiero la de la piridina, ¿no? La del C5H5N. Porque si se dan cuenta nos dice, aquí nos dice la concentración inicial, es decir, vamos a tener un punto extra. A tiempo de 0 segundos teníamos punto 10. Entonces a los 230 segundos, donde tenemos punto 015 moles por litro de ion yoduro, ¿cuánto nos queda de piridina? Nos tendría que quedar punto 085, ¿no? Porque la relación es 1 a 1. O sea, por cada mol que se consuma de este, tenemos uno de este. Entonces, por cada cantidad de mol que está generándose de iones yoduro, tenemos que disminuir la cantidad correspondiente de piridina. Y así hay que ir sacando todas las concentraciones. Restando. Punto 10 menos punto 015, punto 10 menos punto 026, punto 10 menos punto 035, punto 10 menos punto 044, punto 10 menos punto 052, punto 10 menos 0.059 y punto 10 menos 0.064. Ahora sí, los valores que nosotros tenemos que usar para determinar el orden de reacción es este tiempo y esta concentración. Sería la misma concentración para la piridina que para el yoduro de etilo. ¿Vale? Los que van a hacer ahorita hagan rápido
Háganse un Excel y grafiquen tiempo, concentración, tiempo logaritmo de la concentración y tiempo el inverso de la concentración. Saquen sus regresiones y vean cuál es el mejor modelo que se ajusta a estos datos. Dale, mira, los esperan lo que lo hacen. ¿Cómo van? ¿Ya sacaron sus gráficas? Apenas saqué eh, bueno, la primera. Me Ajá, salió que es exponencial, o sea que es de tipo uno. ok. Bueno, chequenla ahora con los logaritmos, con el inverso, a ver de qué exponencial es.
Profe, ¿qué hacíamos después de que las graficábamos normal con logaritmo y con la inversa? Hay que sacar su regresión. Ok. ¿Sería de grado 2, profe? Ajá, a ver quién ya hicieron sus regresiones. A ver, déjenme pongo en Excel. Ya las hice rápido así con Excel. Ahí ya ven Excel, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, de orden cero grafica concentración y tiempo. Y les tuvo que haber dado esto. Algo parecido. Entonces vemos que claramente no es de un orden cero, ¿verdad? Bueno, si las están haciendo en Excel, acuérdense que le dan aquí en agregar línea de tendencia y le ponen gráfico y presentar valor de. Entonces, después hacemos la de orden uno, que equivaldría a graficar tiempo y el logaritmo natural de la concentración. Entonces obtenemos una línea que es más parecida a una línea recta. Y aquí tengo mi coeficiente de correlación, que es 0.9792. Después la de orden 2 corresponde a graficar la concentración, digo el inverso de la concentración, el tiempo, y en este caso me dio un ajuste, bueno, un R cuadrada, coeficiente de correlación de 1. Es decir, que nuestra reacción efectivamente tendría que ser de orden 2. Y ahora, ¿cuál sería la constante de velocidad? Recuerden, la K tenía que ser igual a la pendiente, es decir, 0.0075. Y las unidades tenían que ser concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1, es decir, aquí son molares a la menos 1. Y estamos usando segundos a la menos 1. Ese sería mi valor de la constante y sería de orden 2, porque es el modelo que más se ajusta. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Se entendió? Bueno, si lo hicieron más o menos así. Ya. Sí, Ya. profe. Entonces, miren, si vamos aquí la gráfica de orden 1 y la gráfica de orden 2, vemos que, bueno, por ejemplo, aquí viendo la concentración, cayó desde punto 1 hasta punto 0.36. Esta cosa no sé por qué no ajustó los 60.
desde el punto 1 hasta punto 0,36, es decir, la reacción se llevó a cabo al 66%, ¿no? Se consumió el 66% de la concentración original. Entonces, al 66% de reacción original, yo ya puedo distinguir entre un orden 1 y un orden 2. ¿Qué pasa si yo tuviera mi reacción hasta los 720 segundos? Los ajustes cada vez se van pareciendo más, o sea, los dos podrían ser ya una línea recta. Bueno, aquí porque el orden 2 es complejo, lo hicieron completamente una línea recta, ¿no? Entonces, pero experimentalmente, si nada más dejáramos hasta punto 0,65, de punto 1 hasta punto 0,65, estos valores de exponenciales, pues prácticamente son iguales. No va a haber diferencia alguna. Sobre todo cuando uno ya hace un experimento real, que normalmente no sale tan perfecto muchas veces, pues es a veces imposible diferenciar entre punto 9944 y punto 99.6, ¿no? O punto 99.7. Es por eso que las reacciones tienen que dejar que sigan lo más que se puedan. Solamente así es donde se puede diferenciar entre un orden 1 y un orden 2. Si nada más vemos la de concentración y tiempo, pues ahí vemos que es un exponencial completamente, ¿no? Hacia baja. Y si se dan cuenta, se empieza a quedar aquí ya un poco constante. Las de orden 1, o sea, bajan más pronunciadamente es el exponencial. Sin embargo, es exponencial a tiempos bajos, pues muchas veces es imposible diferenciar entre un orden 1 y un orden 2. Entonces acuérdense que, bueno, algunos libros mencionan que es hasta al menos el 60% de la reacción para poder diferenciar entre un orden 1 y un orden 2. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Todo bien? Sí, perfecto, todo bien. Sí, profe. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy con este ejemplo. Vamos a seguir haciendo ejemplos tanto de reacciones como vamos a seguir viendo todavía parte de la teoría de cinética. Pues esto apenas es el inicio, ¿vale? Entonces nos vemos, bueno, no, el viernes es el examen. El viernes lo voy a subir, ya ustedes lo contestan, lo mandan. Y el otro lunes continuamos con lo de cinética, ahora sí. Y pues, el lunes, bueno, el viernes, perdón, cualquier duda del examen, lo que sea, comentarios, lo pueden hacer ya sea en privado ahí en el Classroom o en el tablón, por correo o por mensaje, como se les haga más fácil. Tienen, según yo, mis contactos y todo, ¿no? En el programa viene correo con teléfono y demás. ¿Vale? Correcto, profe. Oiga, yo quería hacerle una pregunta respecto al siguiente lunes. Ya Ajá. nos va a tocar ir al campus, a nuestro grupo. Ajá. Entonces, ¿la clase la vamos a tomar presencial con usted o virtual? No, la de nosotros sigue virtual. Okidoki. Todavía. Ok. Sí, está bien. Pues mira, mientras no se queden atrás, se pongan al corriente, está bien. No Correcto, pasa profesor. nada. Muchas gracias. ¿Vale? Nada.
Entonces, suerte en su examen, jóvenes. Nos vemos el otro lunes. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.